tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta reunión de trabajo. Bueno, mantuvimos la reunión un poco porque sería incoherente cancelar reuniones cuando la gente se ha quedado varada en algún momento y entendiendo que el gobierno tampoco suspendió ninguna actividad, que lo más sano creo que hubiera sido eso, pero más que eso era postergar algunos acuerdos gubernativos para evitar aún más este tipo de situaciones, pero bueno. Bienvenidos y bienvenidas. Para hoy fue convocado el ministro de Agricultura, Maynor Estrada. Bienvenido, ministro. El presidente del CHN, Sergio Mario Silva Lorenzana, y entiendo que delegó al licenciado Luis Alberto Pérez, gerente de banca de MIPYMES, y el licenciado Sergio Bocanegra, gerente financiero. Bienvenidos, licenciado. Estaba también el licenciado Jaime Haroldo Requena, de la Inspección General de Cooperativas INGECOP, y el magíster Francisco José Pop, bienvenido, del Instituto Nacional de Cooperativas INACOP. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Un poco primero vamos a hacerlo en dos partes, digamos. Uno, vamos a iniciar con el tema del crédito Tobanic y luego ya nos quedamos con el MAGA para ver el tema de lo del famoso aguacate, para que no aburrirlos en una reunión que hay un tema que no necesariamente tiene algo que ver el resto de instituciones. Bueno, aquí le hemos estado dando seguimiento al tema del famoso crédito que le denominaron finalmente el crédito Tobanic. Esto proviene de un acuerdo del decreto, gracias, que aprobaba una ampliación presupuestaria, el decreto 17-2024, que aprobaba 500 millones de quetzales para poder otorgar créditos a agricultores y agricultoras. De ahí se ha venido discutiéndose el reglamento, quién es la entidad financiera que se va a hacer cargo de todo este tipo de cosas, y ahí va a ir entendiendo tanto INACOP y INGECOP porque está muy aquí. Entonces se decidió finalmente que CHN fuera, digamos, la banca de segundo nivel quien pudiera manejar o administrar estos 500 millones inicialmente. Ya el 14 de enero el presidente de la República en el primer informe de gobierno lanza de una vez el crédito Tobanic, que iba a ser implementado por el CHN. El CHN ya juntamente con el MAGA habían discutido en 2024 el reglamento para la adjudicación y la colocación de estos créditos y tomaron algunas decisiones relacionadas con que fueran entidades financieras, tanto bancos, pero también pudieran entrar cooperativas, o que en su mayoría de estos recursos iban a ir dirigidas a cooperativas, que eran los que tenían como presencia territorial en este caso. Hasta ahí nos quedamos en la última reunión que fue en la bancada. La información que nos dieron es que estaba todavía, digamos, los recursos todavía en el CHN, se estaba en la búsqueda de qué cooperativas podrían estar, digamos, afectas o tener los recursos, pero como de todo hay en la viña del Señor, van ustedes, entonces también querer la certeza de que los fondos que van a ser puestas en cooperativas sean cooperativas que llenen todos los requerimientos que impone el CHN, pero que también estén bajo los controles tanto de INACOP como de INGECOP, para que esto pues finalmente sea un tema exitoso en este sentido, que al final no es la primera vez que se van a dar créditos a pequeños agricultores, han habido fideicomisos y otras acciones, pero la idea es que cualquiera podrá tener su posición relacionada con esos créditos que se han dado en el pasado, pero la idea es que estos créditos sean colocados y que realmente puedan ser de beneficio para la población y los pequeños y pequeñas productoras. Dado que se tiene y ha sido un cuestionamiento al CHN todo este tiempo relacionado con los créditos que se manejaron durante la pandemia, que el cuestionamiento más grande que hay de la población es que no llegó directamente a la gente como se buscaba en aquel momento,
Entonces, por eso es el tema de la fiscalización a este crédito Tobanic y también un poco tener certeza por parte de INACOP y de INGECOP que las cooperativas que están hoy por hoy participando en esta parte de poder obtener recursos estén bajo los controles tanto de INACOP y INGECOP o si hay alguna cuestión de problemas que se hayan estado dando para la colocación de los recursos, pues finalmente aquí que estén las dos instituciones rectoras en este sentido para buscarle alguna solución en este caso o si hay mesas de trabajo que se estén llevando a cabo, si están participando tanto INACOP como INGECOP para viabilizar estos créditos. Entonces, bienvenidos. Entonces iniciaríamos con el CHN, licenciado Pérez. ¿Cómo van con el tema de la implementación de los créditos? Pues buenas tardes a todos, buenas tardes señor diputado. El banco ha seguido avanzando en el proceso. Pues hoy me acompaña también el gerente financiero que nos apoya en este tema. ¿En qué etapa estamos ahorita? Ok, nosotros ya recopilamos las primeras solicitudes de cooperativas, pero estamos haciendo un último ajuste. Resulta que nos topamos con algunos indicadores que se tomaron, digamos, que se llama la matriz de alerta y algo así que en donde las en donde de alguna manera algunas cooperativas pues, se tomó como referencia el ideal y algunas cooperativas nos presentaron algunos problemas. Por ejemplo, indicador de en mora sí están muy buenas las cooperativas, a veces sí tienen muy buen indicador de morosidad. Por ejemplo, el indicador las remesas las remesas sí pagan puntual, pues. Pero, por ejemplo, nos topamos con un indicador de administración de créditos externos, que no fuera más del 5% y eso generaba un semáforo verde. Cuando nos dimos cuenta, muchas cooperativas han accedido a recursos de otras entidades como Mineco, como incluso los fondos COVID, y no nos pegaban. Entonces nos salíamos, una se queda por punto 49. Entonces lo que se hizo fue que se planteó con el equipo de MAG el revisar otra vez a detalle todo eso y decir, ok, adecuemos para que de verdad seamos inclusivos con las cooperativas y no discriminemos por un punto 40 porque en realidad la cooperativa que lo está aplicando es muy buena. También nos topamos con otros temitas, como por ejemplo el hecho de que algunas entidades hay un indicador que pues lo entendimos hasta en la práctica. Hay un indicador que decía que la cooperativa tenía de los excedentes, y hay que recordar lo que dice la ley de cooperativas, tenía que volver a tener capacidad otra vez para pagar todos los intereses de la cooperativa. Entonces, ese indicador castiga 2 veces. Entonces, lo que fuimos a hacer es a revisar esos aspectos. Se planteó ya la propuesta de reajuste con MAG y en ese momento esto se viabiliza inmediatamente. Justamente estuvimos en las últimas 2 semanas viendo estos asuntos con el propósito fundamental de que fuera una cuestión viable, eficiente, pero ante todo que fuera participativo e incluyente, ¿verdad? Entonces esto, y obviamente como usted lo manifestó, señor diputado, con los controles necesarios a efecto de que prácticamente esto no sea una situación que adversamente vaya contra los intereses del Estado, ¿verdad? Sino que al contrario sean también indicadores no solamente que fomenten la participación, sino que también sean indicadores que tengan control por la parte de los señores que están aquí. ¿Cuántas cooperativas han mostrado interés en estos Ahorita recursos? con expediente completo tenemos 4. 4. Ya. ¿De qué departamentos provienen estos? Alta Verapaz, Totonicapán, Santa Rosa. Alta Verapaz, Totonicapán, Santa Rosa y Che. ¿Tienen alguna mesa técnica actualmente integrada? Con MAG. Con MAG estamos constantemente en comunicación, tenemos canales abiertos, de hecho, hasta tarde estamos en este sentido, ¿qué es lo que van a hacer? Digamos, entiendo que aquí hay un reglamento, sí, que es el que está regiendo toda la parte crediticia en este sentido. ¿Van a reformar el reglamento? un anexo, es el anexo al reglamento. ¿Quiénes lo están trabajando? En la mesa, en conjunto. Ya. Básicamente, ¿por qué? Por ejemplo,
Había un tema que, y ahí el INGECOP me ampliará el tema, pero por ejemplo se puso en el anexo que se requería la certificación del dictamen de la última auditoría. Entonces nos empezamos a topar por requerimiento de las cooperativas que me dicen, mire, yo tengo una del 2022, 2021, ahí tenemos un problema. Entonces lo que acordamos es poner mejor que me vayan a sacar una solvencia, o no sé cómo se llama, que algunas ya evalúan, donde dicen que están como solventes ante el INGECOP. Y pues eso es lo que nos manifestaron las cooperativas, que tenían dificultades para presentar eso. El otro tema que nos presentó problema fue que en el mes de febrero muchas cooperativas no tenían todavía sus auditorías que hacen el año anterior y tenían que esperar a que pasaran las asambleas para entregarnos. Por eso es que estamos corriendo ahorita en marzo, porque ya muchas celebraron asambleas y ya estamos conformando los expedientes. Ya. En este sentido, licenciado Pérez, ¿está participando INGECOP y INACOP en este caso? No, es que siento que quieren hacer ajustes sin llevar a la mesa a los entes que tienen la expertise, tienen la capacidad y son los que podrían, digamos, de mejor forma dirigir este tema de los anexos o la reforma de los reglamentos en este sentido. Si no, vamos a salir nuevamente, va a ser inoperante y luego otra vez regresar al punto inicial de esto. Por eso preguntaba, en este caso, ¿quién está dirigiendo esta mesa, licenciado Pérez? Sí, junto con Mac. Pero cuando me dice el conjunto, no me da un responsable. ¿Quién es el que convoca? Nosotros ¿Quién es el tenemos que...? un equipo, digamos, tanto del lado del banco, donde participamos varios funcionarios, no solo uno, y MAN de igual manera tiene delegación en VIDER, creo que, o sea, si es un grupo, entonces lo que hacemos es abrir comunicación y decir, miren, necesitamos ver esto, sentarnos y vamos con los equipos en conjunto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, señor diputado. En realidad, pues nosotros estamos muy contentos de esta convocatoria, porque sí estábamos muy preocupados de no tener noticias, ¿verdad? Teníamos la información, la ley, el reglamento, pero no sabíamos cómo se iba a operativizar. Y ahora que nos llegó la citación del diputado, pues nos pusimos muy contentos porque podemos hablar. Nosotros cuando leímos el anexo, realmente nos preocupamos, porque nuestra institución tiene una ley caduca que ya casi tiene 50 años. Nosotros solo contamos con 25 millones de quetzales al año para auditar y tenemos actualmente más de 1.340 cooperativas. De estas, 577 son de ahorro y crédito, con una plantilla de 50 fiscalizadores o auditores. Aquí para quienes sean colegas, ustedes saben que un proceso de auditoría, por muy dinámico que sea, desde la planificación hasta la entrega del dictamen, que ahí dice en el anexo del reglamento, a nosotros nos lleva 2 meses. ¿Cuándo auditamos eso? Pero lejos de venir a causar un problema, nosotros también podríamos coadyuvar al Estado en general, porque lo vemos muy positivo que estos fondos se apliquen, pero como decía el señor diputado, con controles, que llegue a la población. Entonces nosotros ya hemos preparado una pequeña propuesta, algo que va en la vía de lo que usted decía, licenciado, de hacer un informe donde lo que estamos pidiendo son los estados financieros de las cooperativas, debidamente certificados, y su declaración jurada del impuesto sobre la renta, que todas las entidades cooperativas por ley tienen que presentar. Entonces vamos a comparar que esos estados financieros coincidan plenamente con la declaración jurada del impuesto sobre la renta. Como ustedes saben, los renglones que nos da la declaración varía, pero en su conjunto globalmente tienen que empatar. Y paralelamente allá tenemos un departamento con el que es licenciado, bueno, entre otros, el de seguimiento. Por ley, las cooperativas tienen que llevar año con año su memoria de labores, esos mismos estados financieros y otros documentos. Si las cooperativas llevan eso, nosotros podemos extenderles un informe y ya ustedes como analistas del crédito podrán, digamos, ustedes van a ser los que van a dictaminar si se lo dan o no. Ahora nosotros vamos a procesar esa información y presentarles el informe. Entonces,
nuestro trabajo giraría en torno, pues, tenemos metas presentadas en este plan y todo, pero giraría en torno a estas cooperativas que lo requieran, pero por lo menos tienen que tener los requisitos básicos. No nos comprometemos a hacer las auditorías, porque como le digo, con 50, nosotros tenemos la misma cantidad de entidades que la Contraloría audita. Sin embargo, la Contraloría tiene hoy por hoy más de 700 millones, y nosotros 25. Realmente también le vamos a dejar después al señor diputado, aquí estamos pidiendo una ampliación presupuestaria, eso es que no es la instancia, pero tal vez en algún momento usted nos puede apoyar. Claro. Estamos pidiendo 15 millones más para ampliar nuestra plantilla de auditores. También eso no va a implicar que vamos a atender a todo el cooperativismo, pero por lo menos sí vamos a ampliar. Y entonces hoy, como no se trata de quejas, sino de apoyo, vamos a dejarles a ustedes, a cada entidad, crédito hipotecario, al señor ministro y a... No, repítame, Nick, ¿cuántas cooperativas me dijo que eran de ahorro y crédito? En nuestros registros tenemos 500, ya me acuerdo, aquí lo tenemos, 571 activas. Cuando dice activas, porque muchas están inscritas, pero ya no están funcionando. Ese término activo le quiero decir que lo manejamos al interno, ¿verdad? Porque en otros lados se conoce con otros términos. ¿Cuántas están funcionando realmente? En total de cooperativas, un promedio de 1.300 cooperativas. Ah, ya, pero de ahorro y crédito son las 571. 571. Es que me parece, digamos, un poco el dato un poco matador, digámoslo, como dicen los patojos, ¿va? Que tengamos 571 cooperativas de ahorro y crédito que podrían, digamos, captar parte de los recursos que tiene el CHN para este tema, pero que solo vayan 4, que hayan solo 4 hayan participado. No sé si es por un tema de información, por un tema de reglamento, o cuál es el tema de que 500, de las 571, solo 4, digamos, y que solo haya sido Alta Verapaz, Totonicapán, Santa Rosa y Quiché. Ahorita le voy a dar la palabra, que cuando usted va por toda la Interamericana se encuentra cooperativas que tienen mayor infraestructura y mejor infraestructura que un banco del sistema, digamos, y que cubren una buena parte del territorio. Si usted va a Huehue, lo mismo, usted tiene como 4 cooperativas que son las más grandes y que se dedican al tema de ahorro y crédito. Y así puede ir encontrando en todos los departamentos. El tema del cooperativismo creo que ha avanzado de una forma gradual y bastante fuerte, digamos, que muchas veces están compitiéndole al mismo nivel al tema de las agencias bancarias de determinados bancos, digamos, en algunos territorios, o a veces en algunos municipios o departamentos usted encuentra cooperativas y no encuentra agencias de varios bancos del sistema en algunos casos. Solo hay un banco de color verde, que ese sí lo encuentra usted ahora hasta en las tiendas, pero el resto no, digamos. ¿Qué pasó ahí, Lick? Fíjese que, a ver, nosotros salimos a partir de la publicación del reglamento, se empezaron a hacer los contactos. Y dentro de las que están aplicando, 4 completaron expediente, pero hay más todavía en ¿Cuántas el están proceso. aplicando? Ahorita vamos a llegar como a 9 completando expediente. Pero Sigue siendo un monto bajo, pero lo que sucede es que, digamos, dentro de los requisitos establecidos, ahí podríamos tener tal vez un problema, porque las cooperativas que han presentado solicitud muchas veces no nacieron como cooperativas de ahorro y crédito, sino como integrales. Entonces nosotros tenemos que cuidar lo que dice la ley en el decreto 17-2024. Entonces pudiera ser ese tema. Hay otras que no manifestaron interés, principalmente porque nos decía una que la contactamos, mira, 13.5 cuando yo manejo más de tasa no me es funcional. Entonces la idea es que nosotros, esto es un trabajo no de corto plazo, sino de largo plazo. El fondo tiene una distancia de 12 años más o menos. Entonces, la idea es que, recuerdo, hay una cooperativa que está aplicando por 600,000 quetzales, digamos, es bien pequeña, pero cumplió con todos sus requisitos. Entonces, no es que los requisitos sean complicados, sino lo que nos estamos garantizando nosotros es que ese capital regrese y pueda ser colocado en nuevas cooperativas. Si la cooperativa aplica a los recursos, es de ahorro y crédito, tiene más de 5 años de estar operando en el sistema y tiene experiencia en crédito agrícola, pues debería. En este caso, licenciado Pop, ¿a ustedes les han hecho alguna consulta, ya sea el MAGA
o el CHN o han tenido a la vista, digamos, esta documentación relacionada con todo este tema del crédito tobalino? Realmente hasta que tuve la citación de aquí del Congreso me enteré de todo. Los programas se dan desde el MAGA, se dan desde el gobierno, pero INACOP, digamos, está un poco fuera de ese espacio. Son muchas cooperativas, más de 500 cooperativas de ahorro y crédito. Pero digamos hay condiciones, características que hacen a veces complicado esto. Claro, nunca nos han invitado a participar en esos espacios para, como un poco, quizás darle difusión. Nosotros tenemos más o menos también contacto con las cooperativas, pero digamos esa parte pues nunca se ha dado. O sea, desde la creación, digamos la ley nos dejó como que un poco, el Estado está aquí la ley de cooperativas y aparte solo un capítulo de INACOP que solo se dedica a llevar el registro y el acompañamiento técnico, pero desde la parte institucional de la cooperativa, no del qué hacer de la cooperativa, que entonces hay una variedad de opciones y que de hecho ahora pues estamos un poco viendo y retomando, por ejemplo, en el tema financiero, pues estamos tratando de capacitar a nuestros técnicos para que puedan conocer sobre temas de esos y puedan orientar mejor a las cooperativas, pero estoy orientando sobre la organización, pero no sobre el giro del negocio de la cooperativa. Entonces muchas cooperativas pues, han fracasado porque realmente no han tenido un acompañamiento adecuado y técnico. Entonces calificar para estos programas también se vuelve un poquito complicado. ¿Por qué? Porque una cooperativa de ahorro y crédito en su esencia funciona para dar tasas bajas de interés. Entonces aquí ya se maneja también una tasa con CHN, entonces hay como un doble, entonces hay que pagarle a CHN, hay que prestarle a CHN y yo le tengo que volver a prestar a mi cooperativa. Y si la cooperativa de agrícola le tiene que prestar al asociado, o sea, hay una cadena ahí que habría que revisar. Yo no conozco exactamente cómo funciona, pero solo me lo estoy imaginando. Entonces una cooperativa de ahorro y crédito, por ejemplo, recibe remesas y todo le da, tiene o sea, está bien financiada, puede pagarle una tasa pasiva adecuada al que está ahorrando. Entonces, y puede ser muy competitiva con un banco, pues igual, entonces puede también colocarlo a una tasa también más competitiva. ¿Por qué? Porque las cooperativas no son lucrativas, o sea, no tienen dueños. O sea, los excedentes no pueden repartirse, no hay aquello de ganancias por inversión de capital. Eso hace que la tasa pasiva pueda ser más baja y pueda ser realmente competitiva. Pero entonces, este tipo de programas, pues había que revisarlos y analizarlos. Nosotros, digamos, nos dedicamos fundamentalmente a llevar el registro, a que cumplan con sus obligaciones como institución para tener la personalidad jurídica para poder calificar ante estas Pero instituciones. hasta ahora fuera totalmente INACOP y de este tema. Y, mire, licenciado Pérez, ¿cuándo ya tienen finalizado este tema de las reformas al reglamento? Porque entiendo que se están discutiendo reformas al reglamento, licenciado Pérez, y entiendo también que ni ustedes son los que están dirigiendo esa mesa. Pues le pregunté, algo que ustedes no pueden venir a hacer aquí es a tratar de sobreproteger al funcionariado. Suficientes metidas de pata ha tenido el secretario general de la presidencia, Juan Gerardo Garnica, como para seguir manipulando procesos como este tema de la reglamentación. El origen de este tema de no haberse dado su tiempo para poder finalmente determinar cuál era el reglamento adecuado para este proceso, lo tuvieron ustedes y ustedes. Entonces me parece un poco irresponsable hoy por hoy que nos vengan a plantear de que todavía deben de haber anexos, que todavía deben haber reformas al reglamento porque se les pasó un dato o porque no invitaron en su momento a las entidades. Si ustedes iban a meter cooperativas, ministro y licenciado, debieron invitar desde el inicio a las entidades que tienen que ver y que podían aportarle mucho a la generación de esa parte reglamentaria. Y mantenerlos fuera cuando necesitan un anexo todavía, creo que es bastante complicado, un poco irresponsable. Y más todavía que sea Guerrero Garnica el que esté tratando de dirigir estos procesos de reforma cuando él no tiene experiencia. Debe tener experiencia para algo, pues es secretario general de la presidencia. Pero, licenciado, estamos
esta ampliación presupuestaria fue aprobada en agosto del año pasado. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Han pasado 7 meses y no hay ni un solo crédito. Y este tema de lo que se pone a discutir en el tema de reglamento van a pasar 10 meses y no habrán entregado ninguno. Y el presidente lo anunció el 14 de enero, pues con bombos y platillos, y lo dijo ahí en el pleno después del berrinche que le armaron algunos por no haber cumplido con el tema de la ampliación. Entonces, licenciado Pérez, ¿cuánto tiempo más hay que esperar para que ya ustedes pongan ya créditos? A ver, nosotros creemos que los tiempos ya se acortaron y vamos a salir. Ahí yo le pedía también su apoyo al señor ministro para acelerar todo este proceso y cuanto antes, porque si hay unas metas. ¿Esto va a pasar por la Secretaría General de la Presidencia? No, es del Ministerio. Es del ministerio directamente. Entonces, ahí sería trabajar en conjunto y comprometernos a acelerar esto cuanto antes, porque la intención, digamos, de estos fondos es que lleguen ya por el tema de las cosechas. ¿Cuáles son los temas que van en este anexo? Básicamente, no lo traje impreso, pero básicamente estamos hablando de ese documento que les comentaba, que nos pueden apoyar, todavía podemos hacer ese ajuste. Va el tema de un indicador de que no se castigue 2 veces el indicador de la cooperativa, sino que la cooperativa tenga capacidad de pagar esa obligación. Ese es el otro. Son 5 aspectos básicamente lo que cambia. Y de ahí... Miren, yo lo que les pediría, ministro, pues ustedes son el ente que al final les dio el decreto 17, que yo creo que sí es por sanidad de todo este proceso. Yo creo que ustedes sí deberían de tener una reunión como de especie de consulta con INACOP y con IGECOP para que finalmente también les ayuden incluso con la promoción. Es que mire, yo sigo creyendo que son muy pocas cooperativas las que están optando a este tema de este crédito, cuando hay cooperativas demasiado grandes, y entiendo, digamos, la posición de algunas, que puede ser, mire, nos va mejor con remesas que teniendo fondos del gobierno, y que eso implica otro tipo también de auditorías, que ya después los citen al Congreso, o que la misma Contraloría General de Cuentas se vaya a meter a los estados financieros, o alguna cuestión ahí de control, digamos, que pudieran haber. Entiendo también alguna posición de ese tipo de algunas cooperativas, pero sigo creyendo que son muy pocas, digamos, en este sentido, comparando incluso los datos con el tema de los créditos que estuvieron para el COVID, que participaron muchas más cooperativas en este tema de esos créditos. Entonces, yo sí les pediría, el licenciado Pérez, el señor ministro, que pudieran hacer una mesa de trabajo, como una especie de consulta, digamos. Puede ser que después, para que no se les quede ningún dato, después van a decir, mire, ya que se les olvidó un tema y... Una vez comenzado ya no podemos... Sí, y entonces, para evitarse problemas también en la implementación al final del día, ya, como aquí hay que tener claridad, va ministro, licenciado Pérez, y una de las instituciones es que mediante los recursos entraron a la cooperativa. Es responsabilidad de la cooperativa, pero todos los procedimientos administrativos que deba llenar el solicitante son basados en los criterios que tenga la cooperativa. Un poco con lo que decía el licenciado Pop. El tema es que el que vaya a solicitar el crédito se vuelve asociado de esa cooperativa, porque uno de los principios de varias cooperativas es que tiene que ser socio. Debe ser socio, entonces debe, digamos, de ir a depositar sus 100 quetzales para convertirse socio primero, porque algunas tienen 100, otros 50, otros 150, va variando según la cuestión. Pero entonces este que va a solicitar su crédito tiene que ir a aperturar, tiene que volverse socio primero y luego cumplir todos los requisitos que van dentro del tema de la cooperativa. Entonces, por eso es el tema de tener mucha responsabilidad, y entiendo que pues, por ahí pueden ir los temores también de algunas cooperativas de participar, pero no está de más poder tener este tema en la consulta con las entidades que tienen la expertise, que tienen, digamos, la rectoría. No es entorpecer, es realmente viabilizar. Mire, son 500 millones de quetzales que están ahí, y algo que decía el licenciado Pop y es cierto, fondos van y vienen
y muchas veces el impacto que tiene en la parte productiva y en el cambio de condiciones de vida de la población son bastante cuestionables. Y ahí, ministro, ustedes seguramente han tenido reportes, han pasado fideicomisos, cada vez que hay una emergencia se crea un fideicomiso y a veces se busca el CHN porque lo administre, a veces otras que se van por otro lado. Pero el impacto que tienen en la condición de vida de la gente es bastante precaria. Entonces, licenciado Pérez, me refiero más a ustedes ahorita porque como son ustedes los que tienen ya el fondo y son los que tienen que llenar la parte de muchos de los requisitos administrativos, ¿para cuándo ya se va a tener en implementación? Ahorita sí dependen del ministerio. Sí, depende de porque ya ellos nos mandaron la propuesta. Nosotros también ya la analizamos, está ahorita en dictamen técnico y dictamen jurídico. Entonces yo mañana, por cierto, aquí mañana que tenía listo, tengo reunión a las 9:10 de la mañana con mi equipo de jurídico y también administradora general, que mira toda esa parte de los convenios con el licenciado Osorio, porque esto lo venimos trabajando desde hace 2 semanas que hemos tenido las reuniones. Entonces ya nosotros ya tenemos ese dictamen técnico, que ya lo vimos en el departamento de ingeniería, el dictamen jurídico, que es lo que estamos esperando, y obviamente después pasárselos a CHN. En ese momento ya tenemos nosotros un reglamento, digamos, entre comillas, acabado. Yo creo que va a ser el momento oportuno para que se lo demos a conocer a los señores del INACOP y los de IGECOP, para que prácticamente hagamos su ultimísimo ajuste, ¿verdad? Que ya sea, porque en alguna medida sí ha habido comunicación de parte del licenciado Pérez con los señores sí, que ha tenido con ellos, que ha habido una retroalimentación. Sí, basada en esta situación, tiene una propuesta. Entonces yo con gusto, yo mañana tengo ya una... Pero mire, ministro, aquí le están diciendo que no. No, Y se lo está diciendo aquí, no, que se están diciendo aquí las entidades que tienen que ver con esto, le están diciendo aquí mismo que no, pues, pero... ¿ya? Buenas tardes a todos. Sí, cabe mencionar, ¿verdad?, que nosotros y nos incorporamos, ¿verdad?, en el mes de agosto. De agosto para acá, pues no hemos tenido esas reuniones. Si hubieron comunicaciones, quizás fue con la administración anterior. Sin embargo, ¿verdad?, derivado de haber obtenido esta citación, este documento, procedimos a buscar, ¿verdad?, dentro de nuestros archivos que había pasado. Y pues no se encontró, ¿verdad? Sin embargo, sí es preocupante porque hablé con una persona de ahí del área, ¿verdad?, que sí había escuchado, ¿verdad?, en algún momento, y me indicaba que solo se enteró de 2 cooperativas que habían pedido información, que de hecho habían pedido un dictamen y que no se les podía proporcionar porque lo estaba pidiendo en el mes de diciembre. Entonces, y otra cooperativa entonces dice que sí y quería, y entonces no es nomás como explicaba aquí el licenciado Requena, ¿verdad? Una auditoría lleva una planificación y dependiendo del volumen de operaciones, así va a ser el tiempo de la ejecución de la auditoría. Y estaban insistiendo en un dictamen de auditoría y eso no es así, ¿verdad? Como ya expuso el señor inspector, para poder dar cobertura, como dice la ley, por lo menos una vez al año a todas las cooperativas, o sea, sí se necesita de recurso humano, el cual no tenemos. Hoy por hoy no le damos cobertura al 100% de las cooperativas. Por otro lado, ¿verdad?, los índices, ¿verdad?, lo que nosotros tenemos en la sección de vigilancia y alerta temprana es una evaluación de riesgos a través de una herramienta que se llama DGRB, ¿verdad? Y ahí es la cooperativa quien ingresa su información y con base a esa información es de que se generan estos índices, pero no es que INGECOP tenga establecido estándares de índice, sino que es la información como para ir monitoreando. Tengo entendido que la administración anterior fue la creadora de esta sección como para apalear de alguna manera el hecho de que no podemos llegar a auditar a las cooperativas al 100%, por lo menos tener un monitoreo. Pero eso que implica también que nosotros tendremos como fiscalizadores que ir a corroborar la información, porque hemos detectado cooperativas que ingresan su información financiera y por el lado de vigilancia y alerta temprana, y cuando el fiscalizador va a campo, resulta que no coinciden los datos en los estados financieros en libros autorizados, ¿verdad? Entonces es muy delicado. Por otro lado, ¿verdad?, el tema de solvencia no es un documento claro que es la cooperativa es solvente. Ese documento lo extiende porque entregó su memoria de labores o su nómina de cuadro de directivos, como lo estipula la ley de cooperativas. Entonces, este documento denominado solvencia no es un documento que dé la certeza que la cooperativa pues esté en óptimas condiciones.
Entonces, posiblemente con ellos se tuvieron comunicación, y disculpe que lo diga, pero pude evidenciar, ¿verdad?, de que sí hubo un poco de falta de conocimiento de pues, quienes participaron, porque no preveyeron estas situaciones al haber indicado que podíamos proporcionar un informe de auditoría, un dictamen de auditoría, perdón, o que nosotros teníamos establecido estándares financieros, ¿verdad? Nosotros no colocamos ni evaluamos colocación de créditos, entonces hay que definir bien esos procesos, ¿verdad? Entonces, pues aquí no estamos para echar leña al fuego a nadie, sino para aclarar, ¿verdad, señor diputado? Y entonces los que estamos aquí presentes, ¿verdad?, no tuvimos la oportunidad de estar en esas mesas técnicas anteriores, entonces, pero estamos en la mejor disposición de hacer ver ciertas situaciones que nos puedan afectar, y como manifestaba el señor inspector, ¿verdad?, nuestra preocupación era saber que tenemos que emitir un dictamen o que en algún momento esta situación obstaculice, ¿verdad?, que las cooperativas puedan aplicar, dado, ¿verdad?, de que no tenemos el recurso humano suficiente para poder cubrir a las cooperativas de ahorro y crédito en ese sentido. Pero bueno, mire, sí, yo le entiendo esa parte y estoy, digamos, claro en el sentido de que pues se necesitaba instalar una mesa técnica que les permitiera a ustedes desde el inicio construir en conjunto para determinar, digamos, este tipo de habilidades que al final se les puede convertir en un problema a futuro, en este caso. Entiendo que son 4 cooperativas las que ya llenaron el expediente. ¿No tienen los nombres ahí, Elic? No me las traje, la verdad es que... Pero entiendo que una de las que llenó los requisitos es un capital bastante bajo el que le está solicitando. Sí, es una cooperativa... ¿Cuánto le está solicitando a esta, la más? 620, porque el reglamento establece que no podemos dar más del 40% de su capital institucional, que fue una contramedida para no endeudar nosotros a las cooperativas. ¿Y en las otras 3 de cuánto le está solicitando? Recuerdo que hay algunas, sí, ahí ya son de millones, porque son cooperativas Pero ya digamos, antiguas, 15, 20 millones. Pero con eso no vas, digamos, con estas 4 al ritmo que está, no va a llegar ni siquiera a 100 millones. Hay una que pide los 70 millones. Esa es una cooperativa de más de 60 años y sí es bastante ¿No es grande. la de Alta Verapaz? No. La ubicación se la debo, porque la verdad es que ahorita es una de las grandes. Mándeme un informe mañana con las que le solicitaron y cuáles son las 4 que ya llenaron requisitos y cuáles son, digamos, y qué monto le está solicitando cada una de estas. Pero digamos, no va a llegar, digamos, ni a 100, de repente llega a 100 millones. ¿Qué va a pasar con los otros 400? A ver, seguimos trabajando con cooperativas en el proceso. Como decía la licenciada, efectivamente nosotros en el proceso de construcción de todo eso se hizo requerimientos adicionales de auditorías externas, con los cuales estamos trabajando, con auditorías externas también. Entonces la cooperativa tiene que presentar algo. Primero nos presenta que esté inscrita legalmente, que sea una de ahorro y crédito. Nos presenta información de lo que se pidió originalmente de IGECOP y adicionalmente nos tiene que presentar estados de cuenta auditados. Quiero contar algo, ministro y licenciado. Esto de los anexos que están haciendo es para flexibilizar algún requisito, dado que, mire, con estas 4 que usted tiene, no va a llegar a colocar más de 100 millones de quetzales, digamos. Le van a quedar 400 todavía ahí, pendientes de poder colocar. ¿Qué va a pasar? Porque aunque usted me diga, mire, yo sigo trabajando y sigo moviéndome con el tema de las cooperativas, pero sigue teniendo, digamos, recurso acumulado ahí, y si en dado caso de las 4 que tiene ahorita, una se le cae, digamos, en el camino, o sea, creo que están teniendo un tema de acumulación de recursos, o creo que todavía no le han hallado todavía por dónde colocar los recursos en este caso, me parece, pues, pero... Sí, le doy básicamente mi opinión en cuanto al tema. No se ha despegado tanto, es decir, no se ha masificado esto, porque la preocupación era acumularnos de solicitudes y tener que hacer un regresón a los indicadores. De lo que sí le puedo decir, porque conozco muy bien el movimiento, es que muchas cooperativas van a aplicar, pero necesitábamos tener como bien clara la plana para poder aplicar los recursos. Entonces, ahorita estas ya nos sentamos, revisamos punto por punto cooperativas con activos superiores a 50 millones. Pero, o sea, es que yo sigo sin entender, digamos, mire, disculpe que a veces sienta que soy muy repetitivo, pero yo sí quisiera, digamos, que se entendiera el tema de la complejidad de esto. ¿Cómo saco yo un reglamento? ¿Cómo saco yo disposiciones
sin haberme sentado con los entes rectores en este sentido. Eso es este tema de haberse sentado con los entes rectores. El tema es que las dinámicas son totalmente distintas. Por ejemplo, preguntar si la de Alta Capaz era una que yo sospecho que por ahí va a ir. Esta recibe recursos del Estado todos los años, pues vía presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Si no es la cooperativa en particular, pero sí la federación recibe recursos del Estado. No, por eso le digo. Pero el tema es de que en esa federación hay más de 150 cooperativas. Entonces puede ser que no sea la federación la que esté entrando, pero puede ser alguna... Mire, esa es la parte que yo quiero tener claro, pero ¿cómo tener en cuenta esas complejidades si no nos sentamos con el ente rector? Como le digo, yo quisiera saber, yo hubiera esperado ver, por ejemplo, una de las cooperativas de Huacatán, metidas aquí donde usted tiene, digamos, una parte productiva real y es cíclica, digamos, en todo este caso. Entonces, pero yo creo que sí, Lic, siguen sin despegar en este sentido. La masificación, eso, créame que yo lo hubiera esperado en enero cuando el presidente... ¿Sabe qué hubiera esperado yo? Que el presidente hubiera leído en su informe y en lo que iba a hacer para este año, el 14 de enero, lanzamiento del crédito Tobanic, y el 15 de enero ustedes ya estuvieran colocando créditos. Eso era la lógica que uno entendía. Porque al final hacen quedar mal al mismo presidente. Porque imagínense que ya 3 meses después de que él lanza el crédito, todavía no hay ni uno colocado, no sabe ni siquiera cómo van a avanzar con las cooperativas para tenerlo. Al final de cuentas termina siendo como una cuestión enredada, y la enreda el mismo presidente a la hora de salir el 14 de enero a decir, mire, vamos a tener créditos para los productores. Este tipo de situaciones son las que me preocupan, ministro y licenciado Pérez. ¿Cuánto tiempo más necesitan para aterrizar este tema de la colocación de créditos y sin buscar atajos, ¿vale? En el sentido de esto? ¿Cuánto tiempo más necesitan para esto? Yo creo que nosotros vamos a platicar también con los señores de INACOP. Creo que nosotros estamos en 2 semanas, estamos prácticamente listos. Pero obviamente tenemos que platicar con ellos para darles a conocer el reglamento, el anexo 1, ¿es verdad? Sí, el anexo 1. El anexo 1, este es el reglamento que se va a modificar, y van a ver que es un proceso que lo que busca es ser más incluyente y más participativo, no es poner más trabas. Licenciado, un poco. Bueno, quizás a manera de opinión, el comportamiento cooperativo hay que saber entenderlo, y específicamente en ahorro y crédito. El ahorro y crédito se ha disparado, las cooperativas también, pero no es, digamos, la mayoría no está enfocado en la unidad productiva agrícola. Y ese es un problema, digamos, si usted le sigue como requisito ahorro y crédito y producción agrícola, es un poco complicado. Entonces va a llegar una cooperativa grande que les va a solicitar tanto, pero no sé hasta dónde eso sí va a llegar a la gente productiva, porque las cooperativas grandes están más enfocadas en área urbana y la mayoría es más crédito de consumo, de inversión, qué sé yo, comercio y todo eso. Entonces habría que evaluar un poquito, o sea, exactamente cómo lograr, porque las cooperativas, y aquí viene lo que usted mencionaba, las cooperativas que están dedicadas a trabajar el tema de producción agrícola son cooperativas agrícolas, no son de ahorro y crédito. Y entonces ahí estamos negándole el acceso a la cooperativa que está dedicada a eso, y le estamos dando la oportunidad a cooperativas que no se dedican a eso. O sea, solo digo como manera de opinión que habría que quizás revisar un poquito cómo está este proceso para garantizar que lleguen a la gente. ¿Me permite ahí? Sí. Efectivamente, lo que usted dice es muy cierto, licenciado. Lamentablemente, el decreto 17-2024 dice cooperativas de ahorro y crédito, entonces nosotros no podemos como incluir otra. Es que lo hicieron diputados que no conocen el país. ¿Diputado? Sí, es eso. O sea, lo hicieron diputados que es fácil estar ahí en la oficina echándose la pomada de cómo generar más ingresos para ellos, sino ver, digamos, la realidad es un poco con lo que hacían allá. El tema, aquí no hay que ser en este sentido. Muchas cooperativas, no quiero estigmatizar a nadie, pues, pero algunas cooperativas de algunos prestan para el coyote, pues. Sí. O sea, lo peor que podría pasar es que en este caso, esto que usted está diciendo que va a ir para producción, termine sirviendo para pagar un coyote.
porque usted ya no va a tener control, ICA, que esa es la otra parte. Ni usted ni el MAGA van a tener control después de que llegue el recurso a quien se dedica a la producción de la tierra. Porque media vez los recursos entraron a la cooperativa, es la cooperativa la responsable. De ahí en adelante, usted lo que se va a quedar es recibiendo, digamos, el retorno de los recursos, y puede ser que la cooperativa sí le va a cumplir. Usted le dio 50 millones, por decirle algo, sí los va a retornar. Pero ni ustedes van a tener la claridad después si realmente cumplió el objetivo para el cual fue aprobado, que era incentivar la producción agrícola en el país. Esa es también un poco la preocupación, y por eso entiendo también el tema de lo del 17-2024, pero ministro, con todo respeto, eso se lo tuvo que haber dicho usted a los 23 que tiene ahí en la bancada para que presentara una reforma y que aquí finalmente viniera a donde realmente debería poder haberse puntualizado. Pero por eso le decía al ministro, era importante que ustedes del inicio se reunieran con INACOP y con ENACOP para que ustedes al final del día entendieran esa dinámica cooperativista y cómo empalmarlo con el tema de la producción agrícola. Porque también hay muchas cooperativas que apoyan el tema de cadenas de valor, pero no necesariamente son de ahorro y crédito. Incluso a partir de cadenas de valor se han constituido cooperativas para el manejo del recurso. Pues eso es la parte de no conocer la parte de la realidad en este sentido. Entonces, ministro, yo sí hubiera esperado que usted, pero ahora hay que trabajar con lo que hay, pero todavía trate de enmendar, digamos, parte de estos procedimientos, porque seguirlo viendo desvinculado del objetivo inicial, que ese al menos sí lo dice ahí en ese artículo, creo que es un poco, solo poner plata por ponerla en el mercado, también es un poco complicado y un poco irresponsable. No, usted ha sido muy claro en cuanto a la medición del impacto, y no ha sido prácticamente en esta oportunidad, sino que ahora no ha expresado claramente su preocupación en varias situaciones que hemos tenido. Justo por eso es que estamos prácticamente haciendo estas modificaciones. Justo es para que tengamos una mayor participación, que sea mucho más objetivo, mucho más incluyente y más participativo el proceso. Sin duda también, aquí ahorita pues es muy apreciado la opinión del señor gerente de INACOP, pero claramente ahí está establecido en el artículo 10, no podemos nosotros hacer ningún cambio en eso. Y obviamente que ahí sobre esa base tenemos que trabajar con lo que tenemos, ¿verdad? Apreciamos el comentario, pero la verdad que está sobre la base de lo que está establecido, ¿verdad? Y yo no me aparto de lo que usted ha dicho, ¿verdad? Que muchas de las cooperativas agrícolas pues pueden tener mucha más experiencia para esto, pero el artículo es muy claro. Bueno, ministro, mire, para ir cerrando este tema, siéntese con INACOP, dele, digamos, antes de aprobar el anexo, y si todavía hay cosas que todavía puedan recuperar, digamos, para tal vez darle alguna viabilidad extra a este tipo de situaciones, ministro, creo que es importante hacerlo. Igual, licenciado Pérez, yo tengo claridad que casi que el 100% de cooperativas no le van a quedar mal, digamos, en el retorno del financiamiento. Pero el problema es realmente hacia dónde, cuál es el objetivo de esto y el cumplir esto, digamos, al final del día. Ya, como les decía, había un montón de experiencia, un montón de fideicomisos, créditos, de todo, digamos, seguros, y el impacto ha sido, digamos, bastante bajo o reducido, si no ya habríamos cambiado el campo guatemalteco. Pero nunca está de más una opinión extra, ministro, para tratar de lograr los objetivos. Nosotros apreciamos mucho su sugerencia y no le echamos el saco roto para poder tener esta mesa de trabajo. Muchas gracias, diputado. Sí, y como yo les había dicho, aquí ya le estamos compartiendo al CHN, y ahorita se lo vamos al señor ministro y a usted también. Nuestra propuesta, tal vez la redacción definitivamente puede cambiar, pero el espíritu no. Nosotros nos sumamos a este esfuerzo en la colocación de estos créditos, y estamos buscando por todos los medios la viabilidad de los mismos, o sea, en lo que a nosotros nos corresponde. Y estamos anuentes ahí cuando ustedes nos convoquen a una mesa técnica
a participar pues, y dar nuestros puntos de vista para que esto se tenga todos los instrumentos adecuados. Gracias. En este caso, solo quiero resolver una duda, licenciado. Digamos, aquí la cuestión es que en teoría el decreto, no en teoría, sino que sí es el decreto de ahorro y crédito, pero las cooperativas integrales podrían cumplir esta función también. Es una discusión que incluso se está dando para el tema de la reforma de la ley, porque digamos hay aspectos que solo se están tomando para ahorro y crédito. Hay una discusión ahí y las integrales también trabajan ahorro y crédito, ¿no? Pero eso no es, digamos, explícito en el proceso, o sea, se debe declarar el tipo de cooperativa cuando se registra. Y entonces la integral es integral, la ahorro y crédito es ahorro y crédito. Entonces cuando se declara la especialidad a veces limita un poco a las cooperativas integrales. Entonces eso sigue siendo una discusión para poder ellos tener también acceso a ciertos fondos que se está proponiendo en la reforma de la ley de cooperativas. Muy bien. Bueno, entonces no los quiero echar. Pero hay un tema que vamos a todavía tratar con MAGA, que es el tema del aguacate. Pero, licenciado Pérez, mándeme un informe relacionado con esto. Sí, ahí le va a dar el correo para que lo pueda mandar. No, ni vas a ver, porque este ya es otro, ese de acá. Entonces, fíjense que no lo Gracias. nosotros no podemos acercarnos a un organismo que nos está dando a las personas a las que vamos a auditar. O sea, esa información que es que sé que está obsoleto como y además legal de la fiscalización es la base para la ley que ellos no declaran que es independiente.